Convento de San Jerónimo, Ciudad de México, 1694. A la tenue y vacilante luz de una vela, una mujer mayor se inclina sobre una hoja de pergamino. No está escribiendo un poema, no está redactando un tratado filosófico, no está componiendo uno de esos versos que durante décadas hicieron temblar las conciencias de los hombres más poderosos del virreinato. Está escribiendo su rendición, su confesión general, la renuncia total y definitiva a todo lo que fue, a todo lo que pensó, a todo lo que amó con una intensidad que ningún sistema pudo nunca domesticar completamente. Moja la pluma no en el tintero sino en su propia sangre y traza las últimas palabras que se convertirán en su epitafio. La firma reza: yo, la peor de todas. Su nombre es Sor Juana Inés de la Cruz, la poeta, dramaturga y erudita más grande de todo el Nuevo Mundo. La mujer a la que sus contemporáneos llamaban la 10ª musa y el fénix de América. Esta no es una simple biografía. Es la historia de una guerra entre una mente extraordinaria y todo un sistema construido precisamente para aplastar mentes como la suya. Es la historia de cómo el genio se convirtió en herejía, de cómo una mujer que luchó toda su vida por el derecho al saber terminó renunciando voluntariamente a todos sus libros y a todas sus ideas, de cómo la iglesia que ella eligió como refugio terminó por convertirse en su prisión. Bienvenidos a la historia de una mujer que sabía demasiado en un mundo donde a las mujeres se les prohibía saber lo más mínimo. La historia de Sor Juana Inés de la Cruz comienza con una triple maldición que en la realidad del siglo XVII debería haberle cerrado todas las puertas para siempre. Nació mujer, nació en el Nuevo Mundo, en una colonia alejada de los centros intelectuales de Europa, y nació ilegítima. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, como se llamaba en el siglo, llegó al mundo alrededor de 1648, en un pequeño pueblo cerca de la Ciudad de México. Era hija de un capitán español y una criolla de familia noble pero empobrecida. Su padre nunca se casó con su madre y pronto abandonó a la familia, dejándola con el estigma de hija de la iglesia, como se llamaba educadamente en la época a los hijos ilegítimos. En la rígida jerarquía de castas de la Nueva España, esto significaba que no tenía ninguna posibilidad de un matrimonio ventajoso, una herencia o una alta posición en la sociedad. Su destino parecía estar predeterminado, una vida modesta y anónima a la sombra de sus parientes más afortunados. Pero desde sus primeros años se hizo evidente que Juana era una anomalía, un prodigio intelectual que no podía ser contenido por los límites sociales. Su sed de conocimiento no era simple curiosidad, era una pasión devoradora, casi física, parecida al hambre. Ella misma recordaría más tarde en su famosa respuesta a Sor Filotea cómo a la edad de 3 años, al ver que su hermana mayor iba a la escuela, engañó a su madre para que la llevara allí diciéndole que la maestra la esperaba. Aprendió a leer a la edad en que la mayoría de los niños apenas empiezan a hablar. Al enterarse de que en la Ciudad de México había una universidad donde la entrada estaba prohibida a las mujeres, rogó a su madre que la vistiera con ropa de hombre para poder asistir a las clases. Su primer verdadero hogar no fue ninguna guardería ni ningún salón de juegos. Fue la biblioteca de su abuelo materno, en cuya hacienda pasó su infancia. Devoraba libros sin discriminación, desde mitología griega e historia romana hasta filosofía, teología y ciencias naturales. A los 8 años, incluso antes de haber visto su primera obra de teatro, escribió su primera pieza breve sobre un tema religioso. Aprendió latín por su cuenta, el idioma de la ciencia y de la iglesia, con los libros de su abuelo en tan solo 20 lecciones. Sus métodos de estudio eran crueles consigo misma. Si no asimilaba una lección en el tiempo establecido, se cortaba un mechón de pelo diciendo que una cabeza tan vacía de conocimientos no merece un adorno como el cabello. A los 13 años, su fama de niña prodigio llegó a la capital. La sacaron del pueblo y la llevaron a la corte del virrey de la Nueva España, el Marqués de Mancera. Para el México colonial, que aspiraba a imitar el esplendor de la corte madrileña, la joven erudita se convirtió en una auténtica sensación, en un adorno viviente. Se convirtió en dama de honor de la virreina Leonor Carreto. Y el virrey, siendo un hombre culto, decidió someter su genio a una prueba que no tenía precedentes en la historia del virreinato.
Reunió en su palacio a 40 de los hombres más sabios de la Nueva España, teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y poetas de la Real Universidad, y sometió a la joven de 16 años a un examen público. No fue una charla amistosa, no fue una demostración condescendiente organizada para entretener a la corte. Fue un duelo intelectual, un interrogatorio sistemático y despiadado. Durante varias horas, aquellos 40 profesores la atacaron con preguntas sumamente complejas de todos los campos del saber, intentando atraparla en un error, confundirla, demostrar la superficialidad de sus conocimientos. El resultado, descrito por el propio virrey en sus memorias, fue asombroso. La joven, que no tenía educación formal, alguna respondió a todas sus preguntas con facilidad, erudición e ingenio. Discutió con los teólogos sobre las sutilezas de los dogmas, con los matemáticos sobre geometría, con los poetas sobre las reglas de la rima. Al final, los eruditos se vieron obligados a admitir su derrota. El virrey escribiría más tarde que ella se defendió como un galeón real contra unas pocas chalupas de pescadores. Este triunfo la convirtió en la estrella absoluta de la corte. Su belleza y su inigualable inteligencia cautivaban a todos. Le escribían poemas, le dedicaban madrigales. Parecía esperarle un futuro brillante. Pero para una mujer en su posición, incluso para la favorita del virrey, solo existían dos caminos. El primero era el matrimonio. Siendo hermosa y ahora famosa, podía aspirar a un buen partido a pesar de su origen ilegítimo. Pero para Juana el matrimonio era sinónimo de muerte intelectual. Significaba la sumisión total al marido, tener hijos, administrar la casa y el fin de su vida libre dedicada a los libros y a la ciencia. En uno de sus sonetos más conocidos describiría el matrimonio como un estado lleno de preocupaciones que consume todo lo que uno tiene de valioso. El segundo camino era el convento. Para una persona moderna esto podría parecer una prisión aún peor. Pero en el siglo XVII, especialmente para una mujer con su mentalidad, el convento era un camino paradójico hacia la libertad. A diferencia del matrimonio, la liberaba de los deberes de esposa y madre. Le daba su propia celda, un espacio privado donde podía leer y escribir. Y lo más importante, le daba una excusa socialmente aceptable para renunciar a las vanidades mundanas y sumergirse por completo en la vida intelectual. En 1667, a la edad de 19 años, Juana Inés de Asbaje tomó su decisión. Primero ingresó en la estricta orden de las Carmelitas Descalzas, pero su ascetismo resultó insoportable para ella. Unos meses más tarde se trasladó al convento más liberal de la Orden de San Jerónimo en la Ciudad de México. Aquí permanecería hasta el final de su vida, adoptando el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. No eligió el convento para servir a Dios en el sentido tradicional del término, lo eligió para servir al conocimiento, y su nueva vida no tenía nada que ver con la de una monja común. El convento de San Jerónimo no era una estricta morada de ascetas. Era un monasterio rico y aristocrático donde muchas de las monjas provenían de familias nobles. Se les permitía tener propiedades personales, recibir visitas e incluso tener sirvientas. Sor Juana aprovechó estas concesiones con una amplitud que asombraba la imaginación de sus contemporáneos y que escandalizaba profundamente a sus enemigos. Su celda monacal muy pronto dejó de ser una simple celda. Eran unos amplios aposentos de 2 pisos que transformó en un verdadero centro científico y cultural, el más activo e influyente de todo el Nuevo Mundo. El principal tesoro y el corazón de este espacio era su biblioteca. Utilizando su dote y más tarde los ingresos de sus obras y las generosas donaciones de sus mecenas, reunió una de las bibliotecas privadas más grandes de la América colonial. Hacia el final de su vida contaba con más de 4.000 volúmenes, una cifra colosal para la época que habría dejado boquiabierto a cualquier erudito europeo. Había de todo: obras de los padres de la Iglesia, filósofos de la antigüedad, poetas del siglo de oro español, tratados de matemáticas, astronomía, música y medicina. Pero no era solo una biblioteca. Su celda se convirtió en un laboratorio científico real y funcional. Adquirió numerosos instrumentos científicos y musicales, telescopios y astrolabios para observar las estrellas, globos terráqueos, arpas,
violas. Realizaba experimentos ópticos, estudiaba acústica, hacía ensayos de física y química. Era una verdadera mujer del Renacimiento trasplantada al suelo americano, una enciclopedista cuya curiosidad no conocía fronteras ni límites. Su rutina diaria no tenía nada en común con la vida de una monja ordinaria. Aparte de las oraciones obligatorias, dedicaba todo su tiempo a la lectura y la creación. Sus contemporáneos la llamaban la monja que nunca duerme. Escribía por las noches a la luz de las velas, manteniendo un diálogo interminable con las mentes más grandes de la humanidad a través de sus libros. En lugar de aislarla del mundo, los muros del convento se convirtieron para ella en una especie de filtro extraordinariamente útil. Se libró de la necesidad de participar en las intrigas cortesanas y los coqueteos interminables, pero al mismo tiempo su celda se convirtió en el salón intelectual más de moda y prestigioso de la Ciudad de México. Acudían a visitarla los virreyes y sus esposas, los eruditos más destacados de la universidad, poetas, artistas y teólogos. Le consultaban sobre las cuestiones más complejas, desde teología hasta ingeniería. Se convirtió en el oráculo cultural no oficial del virreinato entero. Unas relaciones especiales, casi íntimas, la unían con dos virreinas. Primero con Leonor Carreto, quien ya había sido su protectora en la corte, y luego de manera muy especial con María Luisa, marquesa de la Laguna. Para estas cultas aristócratas arrojadas por el destino a una lejana colonia, Sor Juana no era solo la poeta de la corte, sino una amiga íntima, una interlocutora intelectual con la que podían hablar de igual a igual. Fue precisamente por encargo suyo y para su entretenimiento que escribió muchas de sus obras más famosas. Su obra en este periodo asombra por su diversidad y volumen. Escribe dramas religiosos, autos sacramentales para las festividades eclesiásticas, comedias profanas para ser representadas en la corte, lírica amorosa, tratados filosóficos en verso, himnos navideños, villancicos en los que entretejía hábilmente los dialectos de los indígenas y los esclavos africanos. Se convirtió en la poeta oficial de la corte, trabajando desde detrás del muro del convento con una productividad que dejaba sin aliento a todos los que la conocían. Su fama resonaba con fuerza a ambos lados del Atlántico, pero esta fama era profundamente ambivalente. Por un lado, su genio despertaba una admiración que rozaba la veneración. Empezaron a llamarla la 10ª musa, poniéndola a la par de las grandes poetas de la antigüedad griega. Sus colecciones de poemas se publicaban en España y gozaban de una popularidad que ningún autor colonial había alcanzado antes. Era la prueba viviente de que el Nuevo Mundo era capaz de engendrar mentes que no tenían nada que envidiar a las europeas. Pero por otro lado, su posición era sumamente vulnerable y provocaba una creciente irritación y envidia en los círculos más conservadores del clero. ¿Quién era ella en realidad? Una mujer ilegítima. Una monja que en lugar de rezar por la salvación de su alma escribía comedias profanas, estudiaba filosofía pagana y se atrevía a discutir de teología con hombres. Su inteligencia, su independencia, su fama, todo esto era un desafío directo al orden patriarcal en que vivía. Caminaba constantemente por el filo de una navaja afilada. El patrocinio de los virreyes la protegía de los ataques directos, pero ella sabía que esta protección era temporal y contingente. En sus obras vuelve constantemente al tema de la fragilidad de su posición. Escribe sobre cómo la persiguen por sus conocimientos, sobre cómo la sociedad intenta silenciarla. En uno de sus poemas más famosos, respondiendo a los reproches de que se dedicaba a ciencias inapropiadas para su sexo, escribe con una claridad demoledora que la persiguen no por ser mujer sino por intentar adornar su mente, y pregunta qué tiene de malo querer embellecer la razón si eso le agrada a Dios. Era perfectamente consciente de que su libertad intelectual era una anomalía que solo existiría mientras tuviera defensores poderosos. Una de sus obras más escandalosas y ampliamente conocidas fue el poema satírico Hombres necios que acusáis. En él, Sor Juana, con una lógica fría y despiadada y un sarcasmo mordaz, dejó al descubierto los dobles estándares de la moral masculina con respecto a las mujeres. Acusó directamente a los hombres de empujar primero a las mujeres al pecado para luego condenarlas públicamente por su caída. Los comparó con un niño que rompe un juguete y luego llora porque está roto.
En el siglo XVII, en un mundo donde la mujer era considerada un ser inferior y en todo subordinada al hombre, estos versos resonaron como una bofetada, como un desafío abierto a un orden que se creía natural e inmutable. Fue uno de los primeros manifiestos feministas de la historia de la literatura, escrito con tal fuerza intelectual y tal audacia que era imposible de ignorar o de desestimar como una rareza. Pero su rebelión no se limitaba a la crítica social. Mucho más peligrosa para el sistema eclesiástico era su poesía filosófica, en la que exploraba los límites del conocimiento humano. Su mayor obra maestra en este género fue el poema Primero Sueño. Es una obra compleja, casi hermética, de casi 1000 versos, que describe el viaje místico del alma que abandona el cuerpo durante el sueño. El alma liberada de las ataduras corporales intenta abarcar todo el universo de un solo vistazo, como un águila que se eleva hacia las alturas, pero fracasa. La infinitud del cosmos y la complejidad de la creación resultan incomprensibles para la mente humana. Entonces el alma cambia de táctica e intenta conocer el mundo gradualmente, paso a paso, como lo hace la ciencia, estudiando fenómenos individuales. Pero también este camino la lleva a un callejón sin salida. El poema termina al amanecer. El alma regresa al cuerpo sin haber resuelto el misterio del universo. En una época en que la teología oficial daba respuestas simples y definitivas a todas las preguntas, semejante demostración de escepticismo intelectual era extraordinariamente peligrosa. Hacia 1690, el arquitecto de la trampa que terminaría destruyendo a Sor Juana fue un hombre que durante mucho tiempo fingió ser su amigo y admirador. Su nombre era Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de la ciudad de Puebla. Era uno de los jerarcas más influyentes y cultos de la Nueva España. A diferencia del fanático arzobispo de México, el obispo Santa Cruz era un hombre refinado, un amante de las artes que mantenía correspondencia con Sor Juana y aparentaba estar de su lado. Pero detrás de esta fachada de mecenas ilustrados se escondía un político eclesiástico frío y calculador. El pretexto para el ataque se presentó durante una de las visitas de Sor Juana a su diócesis. En el transcurso de sus conversaciones, surgió el tema de un famoso sermón pronunciado 40 años atrás por el jesuita portugués Antonio de Vieira. Vieira era uno de los teólogos más respetados de su tiempo, y su sermón era considerado una obra maestra de la oratoria sagrada. En una conversación privada, Sor Juana expresó algunas críticas hacia la argumentación de Vieira. El obispo Santa Cruz captó su idea de inmediato y aprovechó la oportunidad. Le pidió, casi le ordenó, que plasmara sus críticas en papel, supuestamente para su uso personal. Sor Juana confiaba en él. Además, se sentía atraída por el desafío intelectual. Al fin y al cabo, criticar a Vieira equivalía a discutir con el mismísimo Aristóteles de la oratoria sagrada. Y cumplió su petición con una meticulosidad y una brillantez que sellarían su destino. En su texto, con una lógica impecable y una profunda erudición, citando a los padres de la Iglesia, Sor Juana demolió las construcciones teológicas del famoso jesuita. Fue una obra maestra de la polémica teológica. Le entregó el manuscrito al obispo y regresó a su convento olvidándose del episodio. Y aquí se cerró la trampa. El obispo Santa Cruz, inmediatamente y sin el conocimiento ni el permiso de Sor Juana, publicó su manuscrito en su diócesis, pero lo hizo con 3 estratagemas diabólicamente calculadas. En primer lugar, le dio a su texto un título sonoro y pretencioso, la Carta Atenagórica, en referencia a un apologista cristiano primitivo. Con esto convertía una crítica privada en un manifiesto teológico público, colocando a la monja al mismo nivel que los grandes padres de la Iglesia. En segundo lugar, acompañó la publicación con su propio prólogo, pero no lo escribió en su propio nombre, sino bajo un seudónimo femenino, Sor Filotea de la Cruz, para que sus posteriores críticas no parecieran la orden de un superior, sino el consejo amistoso de una hermana en Cristo. Y en tercer lugar, el contenido de ese prólogo era la cumbre de la perfidia. Sor Filotea comenzaba con elogios exagerados, casi sarcásticos, a la inteligencia de Sor Juana, llamándola erudita, santa y sabia. Reconocía la validez de su crítica a Vieira. Y luego, tras ese torrente de adulación,
asestaba el golpe principal. No apruebo, escribía Sor Filotea, que se dedique a las ciencias profanas. Su genio que le ha sido dado por Dios no debe servir para componer versos, sino exclusivamente para comprender las verdades divinas. Deje los libros mundanos y dedíquese a la oración, porque como dijo el apóstol Pablo, no conviene que las mujeres enseñen en público. Fue una puñalada envuelta en seda. La trampa era perfecta. Y Sor Juana lo comprendió de inmediato. Cuando Sor Juana recibió la carta atenagórica publicada con el prólogo de Sor Filotea, cayó, según sus propias palabras, en la desesperación. Comprendió que la habían traicionado. Comprendió que su genio había sido utilizado en su contra con una precisión diabólica. Se encontraba ante la elección más importante de su vida. Tenía 42 años. Toda su vida había sido una lucha por el derecho a pensar, por el derecho a saber. Y ahora le proponían renunciar voluntariamente a todo lo que constituía el sentido de su existencia. Muchos en su lugar habrían retrocedido, habrían escrito una humilde carta de disculpa, habrían quemado sus libros profanos y habrían dedicado el resto de su vida a la oración silenciosa. Pero Sor Juana Inés de la Cruz estaba hecha de otra pasta. Aceptó el desafío. Decidió responder. Y su respuesta se convertiría en su mayor obra, en su testamento histórico y también en su paso fatal. Durante varios meses guardó silencio meditando su respuesta, y lo que finalmente escribió en marzo de 1690 no fue una simple carta. Fue su magnum opus, su mayor obra en prosa, que pasó a la historia con el título de Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Este documento es una de las obras más importantes en la historia de la literatura hispana y, sin exagerar, el manifiesto más apasionado y erudito en defensa del derecho de la mujer a la vida intelectual, escrito siglos antes del surgimiento del feminismo moderno como movimiento organizado. Estilísticamente, La Respuesta es una obra maestra de la retórica. Sor Juana comienza con una humildad demostrativa, casi irónica, agradeciendo a Sor Filotea por su consejo docto, prudente, santo y amoroso. Subraya en repetidas ocasiones su propia ignorancia e indignidad, pero esto no es más que una cortina de humo brillantemente ejecutada tras la cual prepara su ataque principal. La primera parte de la respuesta es en esencia su autobiografía intelectual. Utiliza su propia vida como la prueba principal en ese juicio. Explica que su sed de conocimiento no es una elección, ni un capricho, ni un pecado de soberbia. Es una necesidad innata, indomable, casi fisiológica, que le fue dada por el mismísimo Dios. Describe cómo a los 3 años empezó a aprender a leer, cómo en su infancia se abstenía de comer para comprar libros, cómo se cortaba el cabello considerando que una cabeza vacía de conocimientos no era digna de adornos. Demuestra que intentó luchar contra esta pasión que sus censores llamaban perniciosa. Al ingresar en el convento, según sus palabras, intentó dedicarse exclusivamente a la oración y renunciar a los libros, pero esto solo provocó que su mente comenzara a trabajar con una fuerza aún mayor, casi febril. Escribe que aún en el sueño obraba su entendimiento componiendo versos y discurriendo. No podía dejar de pensar, de analizar, de conocer. Prohibirle aprender era como prohibirle respirar. Y en esto radica el núcleo más profundo de su defensa. Si Dios le dio tal inteligencia, ¿quién era ella para ir en contra de su voluntad? Renunciar al conocimiento significaría para ella cometer el mayor de los pecados posibles, que es enterrar el talento que Dios le había dado. La respuesta a Sor Filotea fue el triunfo intelectual absoluto de Sor Juana, pero al mismo tiempo fue su condena política. Con este texto no solo no aplacó a sus críticos, les entregó una prueba irrefutable de su soberbia incorregible. Demostró que su mente era más aguda que la de los más altos jerarcas de la Iglesia, y en el mundo patriarcal del siglo XVII, la superioridad de una mujer no se perdonaba bajo ninguna circunstancia. Y fue precisamente en este momento crítico, en 1692, cuando se derrumbó el último escudo que durante décadas la había protegido. Sus principales defensores, el virrey Gaspar de la Cerda y su esposa, concluyeron su mandato. Los galeones izaron sus velas en el puerto de Veracruz y zarparon hacia España para siempre. Con su partida, Sor Juana se quedó absolutamente sola,
Era como un general brillante que ha ganado la batalla decisiva, pero que de repente descubre que su ejército ha desertado, dejándolo solo a campo abierto frente a fuerzas enemigas muy superiores. El poder en la Ciudad de México pasó ahora por completo a manos del hombre que era su antípoda ideológico y su peor enemigo personal. Su nombre era Francisco de Aguiar y Seijas, arzobispo de México. Era una de las figuras más sombrías y fanáticas de toda la historia del Nuevo Mundo. Para este hombre, Sor Juana Inés de la Cruz no era simplemente una monja que había olvidado su lugar. Era una anomalía monstruosa, la encarnación de todo lo que odiaba hasta la médula. Una mujer que no solo no se callaba, sino que se atrevía a interpretar las sagradas escrituras y a humillar públicamente a los prelados más ilustres del virreinato. El arzobispo no organizó un juicio público y ruidoso que podría haber convertido a la famosa poeta en una mártir. Eligió otra táctica, la táctica del estrangulamiento lento y metódico. El primer golpe, el más demoledor de todos, fue la presión ejercida sobre su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda. Hay que entender lo que significaba un confesor para una monja en el siglo XVII. No era un simple sacerdote. Era su voz ante Dios, su mentor espiritual, su principal ancla en el mundo de la fe. Durante 20 años este hombre había sido su principal aliado dentro del sistema eclesiástico. Pero ahora, doblegado por las amenazas del arzobispo, el confesor se vio obligado a repudiar públicamente a su famosa protegida. Rompió para siempre todo contacto con ella, privándola no solo de la confesión y la comunión, sino también de su colosal protección política dentro de la orden de los jesuitas. Para Sor Juana, esto equivalía a la traición de su propio padre. Luego el cerco de aislamiento comenzó a estrecharse inexorablemente. El arzobispo no emitió decretos oficiales prohibiendo sus poemas. No había necesidad de ello. Simplemente creó en México una atmósfera paralizante de miedo. Otros jerarcas eclesiásticos, comprendiendo al instante hacia dónde soplaba el viento, empezaron a evitar el convento de San Jerónimo. Los encargos de sus brillantes obras de teatro cesaron abruptamente. Los editores de la lejana Madrid dejaron de imprimir sus nuevas obras. El famoso salón intelectual en su celda, antaño el lugar más de moda de toda América, se quedó vacío. El deslumbrante mundo que había construido pieza a pieza se desmoronaba rápidamente hasta convertirse en polvo. Una serie de catástrofes sin precedentes azotó a México, lo que el pueblo supersticioso interpretó al instante como señales del inminente apocalipsis. Primero se produjo un eclipse solar total. El día se convirtió en noche en pleno mediodía. Luego comenzaron unas lluvias torrenciales que destruyeron todas las cosechas. El lago de Texcoco se desbordó e inundó las calles de la Ciudad de México con aguas fétidas. Comenzó una terrible hambruna y tras ella epidemias letales. En el verano de 1692 la desesperada ciudad estalló. Una multitud enfurecida y hambrienta saqueó los mercados centrales e incendió el palacio del virrey. El cielo sobre el convento se tiñó de rojo por los incendios. En esta atmósfera de terror generalizado, los sermones de los fanáticos caían en un terreno perfectamente abonado. La multitud necesitaba un culpable, alguien que con sus pecados hubiera atraído la ira del Todopoderoso sobre la ciudad. Y las miradas de los fanáticos se dirigieron al convento de San Jerónimo, a la mujer que sabía demasiado. La presión sobre ella alcanzó un punto insoportable. Hasta el día de hoy no sabemos con exactitud qué ocurrió tras las puertas cerradas de su celda en 1693 y 1694. No se han conservado actas oficiales de interrogatorios ni acusaciones judiciales formales. Fue una ejecución llevada a cabo en el más absoluto de los silencios. Es posible que la amenazaran directamente con las hogueras de la Inquisición. Es posible que jugando con su conciencia le inculcaran que fue precisamente su atrevimiento la causa del sufrimiento de la gente sencilla en las calles. O lo más probable es que tras 2 años de continuo terror psicológico, de soledad total y de la traición de sus amigos, su voluntad de acero simplemente quedara reducida a polvo. Sor Juana se quebró. Aceptó realizar una confesión general. Pasó por el cruel y humillante ritual de la penitencia pública y llevó a cabo el mayor acto de renuncia intelectual de la historia de la literatura hispana. Renunció voluntariamente a su mayor tesoro, a su alma, a sus libros.
Por orden directa del arzobispo, unos hombres acudieron a su celda. Empezaron a sacar su grandiosa biblioteca, esa misma que había ido reuniendo libro a libro durante toda su vida. Más de 4.000 volúmenes, obras de astronomía, filosofía, matemáticas. Luego se llevaron sus telescopios, astrolabios, instrumentos musicales. La celda que durante décadas había sido un faro resplandeciente de la ciencia y el pensamiento libre se convirtió en una caja de piedra vacía y resonante. Todo este legado inestimable fue subastado y el dinero recaudado se repartió entre los mendigos, un paso que sus cínicos enemigos presentaron al mundo como la cumbre de la humildad cristiana, pero que en realidad fue un acto de vandalismo cultural sin precedentes, la destrucción despiadada del mayor centro intelectual del Nuevo Mundo. El acorde final de esta tragedia fueron los documentos que firmó en 1694, varias peticiones teológicas y aquella misma confesión general, papeles sellados con su famoso y aterrador juramento. Yo, la peor de todas. La 10ª musa enmudeció para siempre. La mujer que había luchado con un valor increíble durante toda su vida por el derecho a hablar y a pensar fue condenada a un silencio de por vida. Su rebelión fue cruelmente sofocada. Pero la historia le tenía reservado un último final, el más trágico y amargo de todos. El acto de abjuración de 1694 fue también el comienzo de la etapa más oscura y misteriosa de su biografía. La mujer que durante un cuarto de siglo fue el deslumbrante sol intelectual del Nuevo Mundo se sumergió voluntariamente en la oscuridad absoluta del silencio. Su pluma fue quebrada, su biblioteca vendida sin piedad, su voz sofocada. Para los jerarcas de la Iglesia fue una victoria total e incondicional. Pero fue este silencio sumiso un signo de arrepentimiento sincero. Muchos historiadores y psicólogos ven en su comportamiento de los últimos meses un ejemplo clásico de lo que en la cultura hispana se llama obediencia fingida. Cuando una mente genial acorralada se ve privada de la posibilidad de resistir abiertamente, comienza a utilizar las reglas de sus verdugos en su contra. Sor Juana llevó las exigencias del arzobispo fanático hasta el absurdo más absoluto. Si le exigían convertirse en una nulidad ante Dios, lo hizo con una literalidad tan aterradora que se transformó en una burla a la idea misma de la obediencia monástica. Se destruía a sí misma según sus reglas, como si mostrara toda la inhumanidad y la crueldad fatal del sistema en que la habían acorralado. Y fue precisamente en este momento cuando la historia asestó su último y demoledor golpe. A principios de 1695, una terrible epidemia de tifus azotó la capital de la Nueva España. El convento de San Jerónimo quedó sometido a una estricta cuarentena. La enfermedad se propagaba por los estrechos pasillos con la velocidad de un incendio forestal. 9 de cada 10 monjas cayeron enfermas con fuertes fiebres, y Sor Juana, la intelectual más grande de la época, en sus últimos días se limitaba a cambiar vendas, a limpiar cuerpos afiebrados y a dar agua a las hermanas moribundas. Trabajó hasta el límite de sus fuerzas físicas, y su cuerpo, debilitado por los largos ayunos, no resistió. El 17 de abril de 1695, a la edad de apenas 46 años, la poeta más grande del Nuevo Mundo falleció. Fue enterrada en silencio, sin discursos ni honores, en una fosa común del cementerio del convento, como una monja ordinaria y anónima más. Su muerte no causó ninguna gran resonancia inmediata. La época de su fama grandiosa ya había pasado. Sus poderosos mecenas estaban al otro lado del océano, y sus enemigos eclesiásticos respiraron aliviados. El problema se había resuelto por sí solo. Durante los 2 siglos siguientes, la máquina del olvido funcionó a la perfección. El nombre de Sor Juana fue borrado metódicamente de la memoria histórica. En el siglo XVIII llegó la era de la Ilustración y la compleja poesía barroca de Sor Juana fue declarada de repente de mal gusto. En 1767, la corona española expulsó de sus colonias a la Orden de los Jesuitas, los únicos que conservaban en secreto su memoria y sus obras. Los últimos defensores de su legado desaparecieron. Sus libros dejaron de reeditarse. Sus ideas sobre los derechos de la mujer fueron consideradas peligrosas e inapropiadas para la sociedad decente. Se convirtió en una nota a pie de página, seca y polvorienta, en los manuales académicos. Pero las voces de semejante magnitud colosal
no desaparecen sin dejar rastro. Simplemente se apagan, esperan su momento. Su resurrección histórica comenzó en el siglo XX, cuando el mundo que había cambiado de manera irreversible tras las revoluciones globales y el inicio de la lucha masiva por los derechos de la mujer estuvo por fin preparado para escuchar lo que una monja había intentado gritar a los cuatro vientos 300 años atrás. En 1982, el gran escritor mexicano Octavio Paz publicó su monumental obra Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Reconstruyó su vida no como un aburrido cuento religioso, sino como un duro thriller político. El mundo quedó estupefacto. Críticos literarios, historiadores y filósofos redescubrieron su famosa respuesta a Sor Filotea y vieron en ella no solo una carta elegante, sino un manifiesto ardiente y eternamente actual de la lucha por la libertad intelectual, escrito siglos antes de que la sociedad siquiera comenzara a pensar seriamente en los derechos de las mujeres. Hoy su retrato adorna los billetes mexicanos. Sus estatuas se alzan en las plazas principales. Y su voz, clara, audaz y absolutamente libre, resuena más fuerte que nunca. Ahora ya nadie podrá obligarla a callar.